Buenos días amigos, con este pequeño video voy a mostrarles cómo se fabrica una quena. Para fabricar una quena nos proporcionamos de una caña Guayaquil o un bambú como le llamamos en Perú o en Ecuador o en América del Sur, ¿no? En esta ocasión yo voy a utilizar un bambú japonés, una caña japonesa. Para fabricar una quena necesitamos una pequeña sierra de metal bien fina para poder cortar la caña y no dañarla, no maltratarla, no vaya. Necesitamos un lapicero o un lápiz. Necesitamos dos limas, una lima fina y una lima un poco más gruesa para poder hacer los huecos un poquito más gruesos. Una lija para lijar las partes que están un poco filudos, que cortan, que hacen daño a la boca o a los dedos. Y en esta ocasión yo tengo algunas fresas para poder perforar, para poder hacer mucho más rápido una quena. Y a los que pueden proporcionarse un pequeño motor, como lo ven aquí, un pequeño motor para poder hacer los huecos más rápidamente. Etapa número 1. Vamos a cortar esta caña, este bambú, a 39 centímetros, 8 milímetros. Hagamos la sierra, vamos a cortar, haciendo rápidamente. Bueno, hemos cortado la caña, disculpen. Ahora vamos a seguir en la siguiente etapa. Una vez que está cortada la caña, vamos a buscar el lado, como se dice, el lado bueno. Yo en este caso soy zurdo, entonces pueden buscar el lado de acuerdo con ustedes van a tocar el instrumento. Buscamos el buen lado. Una vez encontrado el buen lado, hacemos un pequeño trazo. Ahí está. Y a partir de ese trazo vamos a trazar para hacer la embocadura, o sea, el bisel que le llamamos, ¿no? La embocadura. Primero hacemos en forma de V para poder cortar. Ahí tienen. Vamos a dar un pequeño corte. Hemos cortado el bisel y ahora vamos a empezar a hacer la embocadura. Hacemos la embocadura. Vamos a poner siempre el dedo para evitar que la embocadura, o sea la U, no sea muy filudo, porque no el sonido va a salir un poco chillón. Así ponemos el dedo. Y hacemos un pequeño canalcito para que el sonido sea más redondito, un poquito más grave, pero ponemos también el dedo ahí para proteger la U, Vamos a poner el dedo y empezamos a hacer el canalcito abajo. Voy a acercarme un poquito más.
Bueno, ahí tienen la U. Esa es una etapa. Ahora vamos a tocar. Bueno, ahora vamos a hacer el hueco, o sea, de abajo del tampón, ¿no? Bueno, hacemos el hueco para que el sonido pueda salir bien. Y el hueco de abajo, el tampón que le damos, lo vamos a ir agrandando de acuerdo al afinamiento, cuando empecemos a afinar, ¿no? En la segunda etapa vamos a trazar, vamos a medir para poder hacer los huecos en el bambú. Empezamos de la parte de abajo hacia arriba y el primer hueco lo vamos a marcar, lo vamos a hacer a 5.8. El segundo hueco, siempre de abajo, el segundo hueco 6 centímetros, .8 milímetros. El tercero lo vamos a hacer a 12 centímetros, 1 milímetro. El cuarto lo vamos a hacer a 14, 8 milímetros. El quinto lo vamos a hacer a 17 centímetros, 7 milímetros. Y el sexto hueco lo vamos a hacer a 20 centímetros, 8 milímetros. Ese es por la parte de adelante. Ahora, por la parte de atrás, o sea, el hueco de atrás, lo vamos a hacer a 23 centímetros, 3 milímetros. Bueno, ahora empezamos a trazar, ¿no? Vamos a trazar. Vamos a trazar ahora. Bien, vamos a trazar. Y a partir de abajo siempre. Trazamos la quena. 3. Vamos a la parte de atrás. Una vez que hemos trazado, ustedes lo ven ahí, una vez que hemos trazado, tanto adelante como atrás, porque tenemos la embocadura, vamos a empezar a hacer los huecos para poder fijar y quede ya definitivo el trazado, ¿no? Hemos hecho todos los huecos de adelante, como ustedes lo ven. Y ahora vamos a hacer el hueco de atrás. Bueno, hemos hecho el trazado. Hemos hecho los huecos de adelante y el hueco de atrás. Ahora está fijado todo, ya no
ya no corremos el riesgo de que se borre y que salga mal. Entonces todo está bien. Un poquito ligero hacia el lado de la mano derecha, el último hueco, para facilitar la digitación del instrumentista, o sea, del canista. Ahora pasamos a la tercera etapa. Ya hemos hecho los huecos. Ya hemos hecho los huecos. Ahora vamos a hacer los huecos parejitos, es decir, todos los huecos igual, menos el de atrás. El de atrás lo vamos a hacer al último. Para eso vamos a cambiar de fresa o de una broca, no sé cómo se llama, pero de fresa. Yo lo llamo fresa. Vamos a cambiar, vamos a poner uno más gruesito. Vamos a hacerlo bien. Y empezamos a perforarla. Ya hemos perforado los huecos, prácticamente todos los huecos son iguales, Ahora vamos a perforar el lado de atrás, el hueco de atrás, pero el hueco de atrás lo vamos a perforar mucho más pequeño que esto. Después le diré por qué. Ya tenemos el hueco de atrás un poquito más pequeño que los de adelante. Hacemos este hueco más pequeño de atrás porque después nos va a servir para poder hacer la tonalidad de sol. Si lo hacemos muy grande, igual que nosotros, nos va a salir un sol demasiado alto. Entonces, como ven ustedes, ya está tomando forma la quena. Tenemos el bisel, la embocadura, o la U, o la B, como quieran llamar ustedes. Tenemos los huecos de adelante, tenemos el hueco del tampón de abajo y el hueco de atrás, que es un ejemplo: sol todo cerrado, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. Es la quena en mi o en sol mayor. Vamos a pasar a la cuarta etapa de la fabricación de una quena. Vamos a cambiar de fresa o de perforador por uno más grande para hacer algunos huecos un poquito más grandes de los ¿cómo se llama? De lo normal, un poquito más grande para poder afinar. Vamos a empezar a perforar. Bueno, como
Y el cuarto, el quinto y el sexto son prácticamente iguales que el segundo. Ustedes lo ven ahí, ¿no? ¿Por qué el primero es un poquito más pequeño que el segundo? ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la tonalidad, de acuerdo al la. Si lo hacemos igual, va a ser un la demasiado alto. Y el que hace hueco es la nota, el hueco que nos va a dar la nota do. Entonces es el más pequeñito de todos los huecos de adelante, de huecos que están adelante de aquel que ustedes ven. Ya, vamos ahora a ver. Bueno amigos, pasamos a la quinta etapa, prácticamente casi al final de la fabricación de una quena. Aquí tengo mi quena con la que yo toco, el diámetro es mucho más ancho, la quena es mucho más ancha, los huecos son mucho más grandes, pero es un poco más pequeño, ¿eh? Ustedes lo ven un poquito más pequeño también. Vamos a empezar a hacer el afilamiento. Está un poquito bajo, entonces vamos a animarlo para poder subir un poquito la nota, siempre poniendo el dedo para proteger el bisel, la U, en la parte de adentro igual, un poquito para darle más, como se dice, más profundo, más redondito el sonido. A ver ahora. Prácticamente está en la nota. Entonces ahora, para ver si está afinado, o sea, bien afinado, vamos a tratar de tocar un tema para que ustedes decidan si está afinado o no. Y después, en la etapa final, ya pondremos el instrumento en la 440. Bueno amigos, vamos a pasar prácticamente a la etapa final y vamos a afinar el instrumento, la quena, en la 440. O sea, vamos a tratar de hacerlo lo más posible como mi quena. Vamos a subirlo un ratito, siempre protegiendo la... también un poquito más para que sea más redondito, siempre poniendo el dedo para evitar de no hacer filudo la U. No sé si lo verán ahí, la U, para que quede redondito, que no sea muy filudo. Vamos a ver ahora.
misma tonalidad. Pasamos a la etapa final de la fabricación de la quena. Vamos primero a ver si está afinadito. Un tema del compositor Alejandro Vivanco, Son Coima. No olvidemos, como les había dicho, hay que echar aceite para evitar de que el bambú se pudra, ¿no? Porque la saliva hace que se pudra al interior y poco a poco la quena se va a deteriorar. Entonces el aceite protege y también le da este color. Le da este color porque empieza a secar y toma este color. Y ustedes después pueden decorar vuestra quena, pueden ver. En este caso yo he decorado con el nombre de mi grupo, Suma Pacha. Y he puesto Perú, he puesto los departamentos de Perú, Lima, Tacna, Arequipa, Cusco, como lo ven. Gracias amigos, y espero que les haya servido a ustedes este pequeño video para que ustedes mismos puedan fabricarse sus propias quenas. Un pequeño detallito que quiero agregar: no olvidemos de siempre de echar aceite, sea aceite de cocina que cocinamos o aceite de linaza. Hay que echar siempre a la quena, tanto al exterior como al interior, para evitar de que la saliva, la humedad, pudra la caña, o sea, el bambú. Porque si no, la saliva va a empezar a podrir y la quena se malogra. Entonces, el aceite evita que pase esto y le va a durar prácticamente toda una vida, lo va a acompañar a usted, si lo sabe cuidar.